Excelente noche de 15 de julio, estamos ya a la mitad del mes. Bienvenido a su programa de análisis a la medida. Bienvenida también a una nueva semana más, Sandy. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Gracias a ustedes por estar pendientes siempre de cada análisis que tenemos en A la Medida, y nos encanta que ustedes puedan hacer sus debates también en redes sociales con nosotros y en casa, por supuesto. Así que, ¿qué les parece si iniciamos y damos a conocer nuestros titulares? Excelente, Sandy, por favor. Analizaremos la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre la posibilidad de que Guatemala sea un tercer país seguro. El domingo empezaron las redadas anunciadas por el presidente estadounidense Donald Trump, pero con poca actividad y hasta el momento con ningún detenido. El exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral no se presentó a una citación ante el Ministerio Público. Analizamos qué implicaciones tiene la acción. Guatemala y la República de China-Taiwán acordaron eliminar aranceles en importación y exportación de algunos productos para incrementar la inversión y comercio entre ambas naciones. Jueces escucharon a un testigo brasileño que abrió cuentas bancarias en Guatemala para el traslado de sobornos acordados. Y hablando de sobornos, fue presentado el índice de institucionalización del soborno, en donde se detallaron los principales sectores que son afectados por esta práctica. Gobernación se refirió respecto a la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad sobre este tema de convertirse Guatemala en un tercer país seguro, indicando que únicamente el Congreso decide este tipo de resoluciones. La Corte de Constitucionalidad, tengo entendido pues que ya emitió algún tipo de resolución al respecto. En su momento pues se estará analizando el contenido de dicha resolución para adoptar el procedimiento correcto a seguir en este caso. Déjeme decirle que nosotros como Guatemala no hemos utilizado la frase de tercer país seguro. Pues yo creo que en ningún momento pues han escuchado a ningún funcionario utilizar esta frase. Son términos que en su momento han salido en los distintos medios. Sin embargo, yo lo he dicho con anterioridad, Guatemala no puede comprometerse a acciones que no pueda cumplir. Entonces recordemos que son acuerdos bilaterales en donde cada país va a manifestar sus condiciones y a manifestar lo que puede y lo que no puede hacer. Entonces al día de hoy pues todavía estamos en consenso. Este tema pues sigue evaluándose y al día de hoy pues no podemos hablar de un tercer país seguro. Bueno, este es un tema que ha generado cierta polémica, pero que la única forma que tenemos de analizarlo, ustedes en casa, junto con nosotros acá, será de una medida, Sandy, legal. ¿Te parece? Si revisamos qué pasó. La Corte de Constitucionalidad, escuchen ustedes, por favor, previno al presidente Jimmy Morales que la suscripción de un acuerdo internacional para que Guatemala se convierta en un denominado tercer país seguro debe contar con la aprobación del Congreso de la República. Pero empecemos con lo que dice la ley. Tome nota, por favor, ahí en casa. Vámonos al artículo 171 de la Constitución. Dice lo siguiente, este artículo: corresponde también al Congreso de la República aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando afecten el dominio de la nación o en todo caso atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes del ámbito centroamericano. Que obliguen financieramente también al Estado guatemalteco en proporción que exceda el 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminada. Pero aquí quiero hacer un alto. Está bien, el artículo 171 nos habla de esa ratificación por parte del Congreso, pero sí le deja la posibilidad al Ejecutivo, una vez más,
de poder suscribirlo, solo que nos da una vía. Y esto es lo que creo que los señores cancilleres pues estaban de alguna manera viendo en ese amparo que interpusieron, que la vía debe ser dual. Organismo ejecutivo, Congreso de la República, y ser ratificado finalmente y suscrito por el Poder Ejecutivo una vez más. ¿Y se siguieron estos pasos, por ejemplo, o se han seguido? Porque sabemos también que esta situación de Guatemala convertirse en el tercer país seguro todavía no está activa, sino que es todavía algo que no se ha estado vigente. dando. Es decir, es correcto. ¿Se ha hecho? ¿Cómo va el procedimiento? No, aún no. Esto obviamente todavía está a niveles de discusión diplomática. Yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado los guatemaltecos para no ser desinformados. ¿Guatemala no ha suscrito ningún convenio de tercer país seguro hasta el momento? No, no lo ha suscrito. Eso es bueno en este instante. Es bueno ¿por qué? Porque deben de analizarse no solo los pasos legales que estamos viendo, sino que también debe constituirse en una situación que de verdad, si al final de cuentas el Estado guatemalteco lo hace, se convierte en un tercer país seguro, de verdad pueda brindar esas características de seguridad integral, me refiero, para el desarrollo de una persona. Por el momento eso todavía parece no estar tan cercano, Sandy. Y creo que también hay algunas dudas, por eso es muy oportuno también que se hagan las aclaraciones con la Corte de Constitucionalidad para no cometer errores, ¿no crees? Yo creo que sí, solo que sí, si tú me permites, veo una situación. Una vez más es aquí el señor Procurador de los Derechos Humanos que interpone este amparo y la Corte de Constitucionalidad emite esta resolución. Consecuentemente, entonces, hay un comunicado de prensa del gobierno guatemalteco donde pues aclaran que esto no se iba a hacer, y la reunión con el presidente, o mejor dicho, entre el presidente Donald Trump y el presidente Jimmy Morales no se lleva a cabo, ¿no? Porque también en Washington esto se suspende. Creo que ahorita está demarcada bastante bien la vía que debe seguirse. No va a ser una vía fácil, no va a ser una vía rápida, va a ser una vía legal complicada hasta donde yo lo veo, Sandy. Y por supuesto, será una vía que posiblemente las próximas autoridades deberán analizar si la continúan también es muy o cierto. dan marcha atrás, ¿no? Porque ya estamos también en pocos meses para que esta administración pues concluya su mandato. Sí, porque va a empezar un periodo bastante álgido, llamémosle así, que es la transición, ¿no? Ahora, hay más aspectos legales que son muy importantes a considerar. Yo quiero pedirte tu ayuda, Sandy, por favor. Por supuesto, hay que tomar en cuenta los considerandos. ¿Y qué dice entonces? También señala, por ejemplo, el artículo 183 de la Constitución que reza que son funciones del presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. El presidente Morales argumentó que el acto de los amparistas pretende por medio de este amparo entonces que se deje de cumplir con las funciones que constitucionalmente le corresponden. También reiteró que se trata de convenios internacionales que se rigen por normas internacionales ratificadas entre ambos países, por lo que no se trata de un derecho interno. El Ejecutivo también, Julio, consideró que el amparo resulta innecesario por tratarse de actos futuros que no se tienen la certeza de que sucedan y que en este tiempo entonces no vale la pena. ¿Vale o no vale la pena? Aquí hay dos cosas que yo quiero resaltar, si tú me lo permites, por favor, Sandy. Número uno, bueno, creo que una actitud bastante buena, bastante madura por parte del Ejecutivo, es decir, bueno, vamos a hacer caso de esta resolución de la Corte de Constitucionalidad y que todo quede en stand-by. Sin embargo, ojo con esto, lo que yo jurídicamente no veo correcto es el hecho de que estemos metiéndonos unos en los terrenos de otros. Tú lo mencionaste muy bien, la política exterior para este tipo de cuestiones le compete, nos guste o no nos guste, constitucionalmente, según el artículo 183, al presidente de la República. Y es aquí donde yo no veo sano que la Corte de Constitucionalidad esté queriendo legislar por sobre la misma Constitución en este sentido, Sandy. Entonces, ese sería el pero. Pero lo que yo también no entiendo y no encuentro ninguna explicación, tal vez tú me ayudas a encontrarla, cómo el Procurador de los Derechos Humanos, que se supone que tiene que estar velando por los derechos humanos de cualquier persona que esté en territorio guatemalteco, incluidos los migrantes, se esté oponiendo a esta situación, si su deber al contrario es darles todo el apoyo a nacionales y a migrantes que estén en nuestro territorio.
Sabemos que a lo mejor hay ciertas dudas también, porque creo que es un tema que no tenemos claros, o varios sectores también pues no lo tienen claro, y que por el motivo que dijo el presidente, donde dice, bueno, todavía no es algo que estén firmes, solo se están en negociaciones, y a lo mejor por ese mismo motivo es que existen ciertas dudas sobre lo que está sucediendo. Esperaríamos que se pudiera socializar la propuesta. Esta parte es muy importante, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente, bueno, medios de comunicación, hay de medios de comunicación, y las redes sociales aguantan con todos. Habían medios que de una manera muy irresponsable estaban asegurando, Sandy, y aseverando que ya esto era un hecho, y que de alguna manera Guatemala había firmado, prácticamente estaba ya arreglado el hecho de convertirse en un tercer país seguro. No es así. Está claro que inclusive aunque se hubiese llevado a cabo la reunión del día de hoy entre el presidente Trump y el presidente Morales, no iba a ser de esa forma. Entonces, lo que sí yo creo que es importante, y esta es una buena forma de reflexión ahora para el Poder Ejecutivo guatemalteco, es ver lo que tú decías. En este momento, la coyuntura, la transición, las elecciones, ¿qué tan positivo será que hagan ellos, en todo caso, una negociación de este caso, o que ya le quede el camino permeado para sí o para no, de conformidad a lo que le convenga a la República de Guatemala? Y con esto concluyo, a la próxima persona que venga a hacerse cargo del Poder Ejecutivo. Así es, muy buena conclusión, Julio, para este tema. Gracias, ha llegado el momento de hacer una pausa, pero tenemos otro tema de análisis. ¿Qué se viene al regresar? Ojo, ¿qué efecto tienen las redadas allá en Estados Unidos? Amenazas de Donald Trump, ¿eh? Después de la pausa estaremos analizando este tema y tenemos datos para usted que no se los puede perder. Claro que sí. Hay lluvia, vaya por su agua, su café o su comida, pero no cambie. Regresamos en unos instantes. Somos A la Medida. A continuación le presentamos una crónica donde damos a conocer los casos reportados durante este año en situación de migración. Son todos esos peligros, todas esas situaciones que se han registrado en el paso especialmente de centroamericanos buscando el sueño americano. El año empezó con la indignación que causó la muerte de un niño guatemalteco de 8 años en El Paso, Texas, que había sido detenido junto a su padre y después murió mientras estaba bajo custodia del gobierno estadounidense. El 1 de enero, agentes estadounidenses dispararon gas lacrimógeno hacia México para detener a migrantes que intentaban cruzar la frontera. Autoridades mexicanas solicitaron formalmente a Estados Unidos investigar a fondo el incidente. El 15 de enero, una nueva caravana de migrantes centroamericanos partió de Honduras con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos, desafiando las advertencias del presidente Donald Trump de que no permitiría el ingreso a su país. El 16 de enero también salió una nueva caravana desde El Salvador, una muestra que los migrantes no eran disuadidos por el poco éxito que hasta ese momento habían tenido anteriores caravanas. El 3 de febrero, Donald Trump anunció que enviaría a 3.750 soldados estadounidenses a la frontera con México durante 3 meses para brindar respaldo adicional a los agentes de aduanas y protección fronteriza. El 10 de abril, una nueva caravana salió de Honduras. Fueron cientos de migrantes los que emprendieron el viaje, muchos con niños. Esta caravana se enfrentó a medidas de seguridad más duras por parte de Guatemala y México. El 1 de mayo, la administración Trump solicitó al Congreso $4.5 mil millones en fondos de emergencia para ayudar a enfrentar el aumento de la migración. El 16 de mayo, un niño guatemalteco de 2 años y medio murió bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses, convirtiéndose en el cuarto menor de edad que fallecía bajo custodia de la patrulla fronteriza. El 20 de mayo se conoció que otro adolescente migrante guatemalteco de 16 años murió en una estación de la patrulla fronteriza. El joven se convirtió en la quinta víctima mortal desde diciembre del 2018. El 28 de mayo, Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo para frenar el tráfico de personas durante la visita del secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan. El 7 de junio, México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para evitar la imposición de aranceles. Entre las promesas del gobierno mexicano estuvieron el envío de 6,000 agentes de la recién creada Guardia Nacional a la frontera con Guatemala, promesa que se concretó el 11 de junio. El 14 de junio, Trump dijo que el acuerdo alcanzado con México incluía un plan para que el país vecino se convirtiera en un tercer país seguro, afirmación que fue negada por funcionarios mexicanos.
El 19 de junio, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, confirmó que Guatemala está negociando con Estados Unidos la posibilidad de firmar un acuerdo como tercer país seguro. El 22 de junio fueron revelados informes que describían la situación de los migrantes detenidos, entre ellos menores de edad. La semana pasada, Trump anunció que el domingo 14 de junio se realizarían allanamientos masivos. Hasta el momento, oficialmente no se reporta ninguna captura. Y preste atención porque los ministros de Gobernación, Relaciones Exteriores y Trabajo pues están en visita, respectivamente se encuentran en Estados Unidos, donde este lunes sostuvieron la primera de varias reuniones bilaterales previstas con autoridades de ese país. De acuerdo con información difundida por el gobierno de Guatemala, los funcionarios sesionaron con el secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, y los asesores del presidente Donald Trump, Stephen Miller y Mauricio Claver-Klein. También entre los temas abordados figuran la implementación de acciones conjuntas en materia de control migratorio y seguridad regional y, según trascendió, se habría alcanzado diversos acuerdos verbales importantes en la cooperación bilateral. Sin embargo, se desconocen los detalles de esta reunión. El embajador del país anfitrión acreditado en Guatemala, Luis Arriaga, también participó en la junta. Se dio a conocer que se habría recibido entonces instrucciones específicas por parte de las autoridades de su nación. Bueno, y entonces vamos a darle un poco más de análisis a esta situación. Es una cosa que a todos nos atañe. Fueron anunciadas, como usted recordará, por el presidente Donald Trump, redadas grandes en contra más que de migrantes, de familias de migrantes. Y esto es bastante terrible porque estaba persiguiendo, al menos teóricamente, a las familias de migrantes indocumentados en estados como el de Nueva York, en alrededor de 10 ciudades de Chicago también y en Los Ángeles. En teoría, para el día de ayer, domingo 14, estaban programados que los agentes de inmigración, conocidos como ICE y control de aduanas, llevaron a cabo la operación a nivel nacional. Esto con el objetivo y el fin de arrestar a personas con orden final de deportación. El presidente estadounidense Donald Trump había hablado también de una operación a gran escala, potencialmente, según él lo decía en su momento, con miles, si no es que millones de personas capturadas. Mientras que funcionarios estadounidenses que fueron más mesurados revelaron que se buscaba la captura de aproximadamente 2,000 personas. Y aquí cabe la pregunta, Sandy. ¿Será cierto esto que anuncia una y otra vez Donald Trump? ¿O simple y sencillamente lo que quiere crear es una especie de psicosis colectiva dentro de los migrantes? Porque el operativo de ayer, no reportó una sola captura. Exactamente, no sabemos cuál es el fin entonces o cómo será la estrategia también, Julio, porque obviamente cuando se da a conocer sobre estas redadas hay personas que toman también sus precauciones. ¿No crees que podría también ir por este lado? Piensa mal y acertarás, Sandy. A ver, vámonos al tema de seguridad. Pasemos esto al plano de seguridad. Si tú quieres atacar a una persona, ¿verdad? Lo que menos haces es avisarle, ¿verdad? Alertarlos, porque entonces ellos ya van a estar precisamente protegidos. Entonces, si lo que quieres, supuestamente, según el presidente Trump, es capturar inmigrantes, no les va a decir. Yo más bien creo que es parte de una política, de una especie como ya de precampaña electoral del mismo presidente Trump. No estoy diciendo que no esté con toda la situación de no querer dejar a los inmigrantes centroamericanos que ingresen a territorio estadounidense, eso es más que claro, pero de ahí a esas grandes redadas poco ha habido. Es más, las autoridades estatales de Chicago, por ejemplo, prácticamente lo que dieron a entender es que se van a convertir en un santuario, es decir, ciudades que van a proteger a los migrantes. Exactamente. Entonces, también tenemos otros datos para seguir ampliando con este análisis, Julio. Lo colocamos en pantalla porque hay que tomar en cuenta que congresistas y alcaldes de varias ciudades reportaron que ICE, pues bueno, también tiene este repunte y esta situación. Vamos a colocar en imágenes y también en esta gráfica que tenemos para ustedes más información sobre estos datos que tenemos para darles a conocer sobre la agencia encargada de las deportaciones que realizó estas operaciones también desde ayer. Las redadas realizadas fueron modestas para nada con los millones de detenidos que Trump había hablado, según dan a conocer congresistas y alcaldes.
Al presidente Donald Trump se le preguntó también si su amenaza de redadas era solo para asustar a las personas. Y ante esta pregunta de por qué los reportes eran diferentes a lo que se había dicho, Trump se limitó a afirmar que las redadas habían sido un éxito, pero no sé cómo él mide el éxito, la verdad. Sí, es cierto. Autoridades también ya confirmaron que fueron realizadas operaciones, pero hasta el momento no se reporta ninguna detención. Entonces, si el objetivo de Donald Trump, Sandy, es asustar y tal vez hacer que muchas familias latinas, en este caso, sientan ese temor, lo logró hasta allí. Creo que sí. Pero de eso a deportaciones masivas y a capturas, ninguna. Entonces llama la atención. Aquí yo me quiero retrotraer a cuestiones que pasaron en políticas, por ejemplo, como la que tuvo el presidente George W. Bush, que también de alguna forma estaba en una lucha fuerte en contra de los inmigrantes. ¿Logró algunas capturas? En su momento sí. Pero también vámonos a otro presidente, en este caso demócrata, Barack Obama. No decía nada y fue cuando más guatemaltecos se deportaron a nuestro país. Entonces, exactamente, creo que ese tipo de operaciones les funcionó más, o al menos no se podía apresar luego de los análisis y los informes que también presentaban diferentes organizaciones. Se pudo ver el impacto que fue bastante grande. Es correcto. Y ahora, pues bueno, vemos situaciones bastante diferentes. ¿Por qué? Porque por parte del presidente Donald Trump se anuncia mucho una política muy fuerte, muy dura en contra de la migración ilegal, pero también los resultados, o cuando vas a hacer las comparativas, tampoco lo refleja. No lo refleja. Ahora, supongamos que se empiecen a dar estas redadas, que sería lo que le faltara, ¿no? Porque ya ha hecho tantas cosas en contra de nuestros migrantes, el presidente Trump. Entonces aquí empezamos a arriesgar ya en lo que a Guatemala le atañe, por ejemplo, en el tema de las remesas. Claro. ¿Te imaginas tú, Sandy? Hoy por hoy las remesas representan pues esa gran cantidad de divisas que entran por esa razón, que es triste además la razón, sí. Pero si empezamos a dejar de recibir eso, entonces ¿cómo quedaría nuestra economía nacional? ¿Cómo quedarían aquellas familias? ¿Qué pasaría en Guatemala realmente? Si además, fíjate tú, están cometiendo un error bastante grande. Están metiendo esto de las remesas dentro del Producto Interno Bruto para que no supere el nivel de inflación a lo que producimos en Guatemala. Sería una cuestión tremenda. Como sea, vamos a seguir analizando esto en otros días. Y en otra información, Guatemala y la República de China, Taiwán, acordaron eliminar algunos aranceles tanto para la importación como para la exportación de algunos productos. En el 2006, Guatemala y China firmaron un tratado de libre comercio con el objetivo de incrementar las inversiones y generar crecimiento y desarrollo en la población. En marco de este tratado, ambas naciones se reunieron por segunda ocasión para actualizar los mecanismos de tratado de libre comercio, por los que acordaron la eliminación de aranceles en algunos productos. El área de flores es un sector en el que Taiwán ha desarrollado muchísimo y que para Guatemala, que está creciendo en ese sector, la exportación en esa área era sumamente importante. Entonces se firmó un acuerdo en el cual se va a facilitar, voy a ser muy puntual en las cosas que se firmaron. Se firmó un acuerdo en el cual facilita el comercio entre Guatemala y Taiwán para poder exportar de Guatemala a Taiwán toda el área de flores. Tuvimos la oportunidad de estar en un centro tecnológico puntualmente de orquídeas, donde realmente y hay una empresa taiwanesa interesada en venir a montar en Guatemala un centro de distribución y de producción de orquídeas, y ya los hemos puesto en contacto con empresarios guatemaltecos para que puedan venir a invertir en nuestro país. Con esta actualización, Guatemala duplicó la cuota de exportación de azúcar hacia China-Taiwán. Se duplicó la base de exportación de azúcar, lo cual para el país es uno de los productos más importantes en exportación. Teníamos una base de 60,000 toneladas y se subió a 125,000 toneladas, lo cual es histórico. La misma viceministra con quien tuvimos la relación y el intercambio en esa negociación decía que para Taiwán era histórico este monto. Entonces estamos dejándole al país una base de 125,000 toneladas de azúcar para poder exportar a Taiwán, y por supuesto puede subir. ¿A qué me refiero con eso? Depende de toda la importación de Taiwán la cantidad de azúcar que Guatemala pueda seguir mandando a Taiwán. Guatemala también acordó el ingreso al país de motocicletas y bicicletas fabricadas en Taiwán libres de aranceles.
También de implementar los mecanismos de intercambio de certificación de origen electrónico como un paso hacia la modernización del Ministerio de Economía. Según autoridades del Mineco, el tratado firmado en 2006 no ha sido utilizado de la mejor manera. Durante estos años, Guatemala obtenía un crecimiento del 4% de exportación y en volumen de comercio bilateral presentó un aumento de $120 millones a 180 millones. A ver, una pregunta, Sandy. Si, por ejemplo, te dijera, mira, mañana a las 9 de la noche te cito para que estemos aquí nuevamente en A la Medida, ¿vienes o no vienes? Por supuesto. Claro que sí, pero el director de informática lo citó, solo que no nosotros, el Ministerio Público. No se presentó, del Tribunal Supremo Electoral estoy hablando. ¿Hay excusa o no hay excusa para no presentarse? Cuando regresemos de la pausa le tenemos todos los detalles. Siga con nosotros. Claro que sí, por favor no cambie, porque somos A la Medida. La investigación continúa por parte del Ministerio Público porque buscan indicios en el traslado de los datos al sistema informático del Tribunal Supremo Electoral. Los peritos del Ministerio Público realizaron un simulacro de traslado de datos electorales al sistema informático. El objetivo fue analizar el recorrido de la información desde el momento de digitar lo escrutado en las actas físicas hasta llegar al centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, el día de las elecciones generales el pasado 16 de junio. El día jueves se hizo un simulacro, se revisó el protocolo que tiene implementado el Tribunal Supremo Electoral y que fue el que realmente generó mucha problemática el día 16 de junio. Con nuestros peritos llegamos a la Dirección de Informática, previa coordinación con el director y subdirector de la Dirección de Informática, y se realizó toda la función que se hace al momento de que se cierra una elección. Es decir, las juntas receptoras de votos proceden a entregarle al digitador el documento número 4. El digitador a su vez procede a ingresar esa información a una base de datos. Esa es transferida a un servidor y luego ese servidor envía la información al Centro Nacional que tiene instalado el Tribunal Supremo Electoral. Nuestros peritos salieron de algunas dudas que tenían y tomando en cuenta que ahí todavía para esa fecha estaba el director y subdirector, ellos procedieron a resolver las dudas. Posterior a este simulacro, los peritos que realizaron esta auditoría forense deberán entregar un informe detallado de los hallazgos evidenciados a la Fiscalía contra los Delitos Electorales para determinar cuál será el siguiente paso de la investigación. Nosotros estimamos que ya en un poco tiempo la Fiscalía, a través de esos peritos designados, estará procediendo a entregar el informe final y las conclusiones sobre ese trabajo que se hizo el día jueves, pues van a ser dados a conocer oportunamente. Como parte de las diligencias de la Fiscalía contra Delitos Electorales, el fiscal citó al exdirector de Informática, Gustavo Castillo, y ex subdirector Beni Obdulio Román Chanquín para presentar su declaración. De forma extraoficial se conoce que Castillo no se presentó a tal citación. Bueno, esta es una situación bastante interesante lo que pasó, Sandy. A ver, de hecho, mientras se daban estas situaciones, lo que hizo realmente el Ministerio Público fue ir al Departamento de Informática, y ahorita vamos a compartir con ustedes estos datos, a hacer una prueba de transferencia de datos, y mientras eso sucedía, se había citado al jefe de informática que no se presentó. A ver, acompáñenos usted en este análisis. El Ministerio Público, dentro de sus funciones investigativas, tiene la facultad legal de citar a ciudadanos y, por supuesto, que a funcionarios públicos para presentar declaración. Aquí cabe resaltar algo, y es que esas declaraciones se realizan dentro del ámbito de la investigación, estrictamente. No es ante un juez competente, sino que simple y sencillamente ante el fiscal que lleva el caso. En este caso, el fiscal de delitos electorales. Por ende, si una persona no se presenta a una primera citación, el Ministerio Público puede volver a requerir su presencia
para que llegue a hacer esta declaración. Si no vuelve a presentarse, ya le puede pedir al juez competente que sea trasladado, inclusive, Sandy, haciendo uso de la fuerza pública, es decir, con presencia de la Policía Nacional Civil. Exactamente, pero la verdad es de que qué mal que no haya llegado a esta situación, porque recordemos que él es el principal que sabe mucho del manejo de este traslado de datos. Obviamente él estuvo a cargo de esta unidad y en este caso tiene que apoyar, tiene que colaborar también con los agentes, con los fiscales del Ministerio Público para esta investigación. Dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Ojalá y que la excusa que tenga por la cual no llegó sea demasiado fuerte para no asistir. Sí, aunque no debería existir una excusa para no presentarse ante el Ministerio Público, porque como tú bien dices, Sandy, al final de cuentas la parte más débil de todo este desorden que pasó en esta primera vuelta electoral fue precisamente la que atañe a la parte informática a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Pregunta, Sandy, ayúdame a ver, ¿qué consecuencia legal puede tener si no se presentó como este ex jefe de informática no lo hizo? Bueno, aquí vamos con lo serio también de esta situación, porque cualquiera dice, bueno, no llegó, tal vez después va a llegar o... No hay problema. Exactamente, como ya no es el director, no importa si llega o no llega. No, ellos tienen responsabilidad incluso después de dejar el cargo. Pero proyectamos algunos datos en pantalla porque precisamente, presta atención a esta parte. El riesgo de no presentarse ante el Ministerio Público también se visualiza en una posible solicitud ante un juez contralor de una orden de aprehensión. Es decir, no llegó por las buenas, bueno, tiene que llegar por lo que manda la ley. Y de cualquier manera, los funcionarios y empleados públicos están obligados por ley, primero, a rendir cuentas y segundo, a hacerse presentes ante las citaciones de jueces, fiscales y diputados. La pregunta aquí es, ¿por qué no se presentó a realizar una simple y llana declaración al Ministerio Público el exdirector? ¿Tú qué piensas, Jorge? Mira, me deja más dudas, como tú dices, no sé, como que tuviera temor, como que quisiera esconder algo, como que quisiera ganar tiempo, pero no le encuentro ninguna respuesta que sea positiva, es decir, no hay ninguna causa. Es más, si tú me permites acá como un paréntesis en este tema, la agrupación Guatemala Inmortal, fíjate, Sandy, en su momento, ya hace unos cuantos días, presentó una solicitud para que se despoje del derecho ante juicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Paralelamente, cuando esto sucedía, el día de hoy el juzgado contralor, que es el 10º de instancia penal, elevó para que sea la sala correspondiente y luego el Congreso de la República quien determine si se le quita o no el derecho ante juicio a los magistrados del TC, con mayor razón para presentarse por parte de este funcionario a aclarar cualquier duda. Por supuesto, sabemos que el Ministerio Público pues tiene aún varios procesos pendientes. Correcto. Y que obviamente necesitan comprender ciertas fases o ciertos procesos, y en el de informática, que es uno al que les interesa más, pues bueno, aquí necesitan ese apoyo para poder comprender entonces dónde estuvo el error, si hubo algún tipo de alteración o no, y quién mejor que el exdirector de informática para dar a conocer cierta información sobre cómo se desarrollaron, para que los fiscales puedan entender un poco el funcionamiento de este sistema. Pero bueno, esperemos que en una próxima citación pues pueda llegar y aclarar estas dudas, porque hay que mencionar algo. En este momento no se le está haciendo acusación alguna, simplemente se le citó para que llegara a dar precisamente toda esa información respecto a ese traslado de los datos a este sistema informático del Tribunal Supremo Electoral. Estaremos pendientes entonces de qué pasa en los próximos días. ¿Te parece si vamos con las notas judiciales? Hoy, los jueces que llevan el caso Odebrecht escucharon a un testigo. Este testigo es un banquero brasileño precisamente, que se presentó para decir cuál era la forma, el mecanismo y lo que utilizaba para trasladar los fondos entre cuentas de los implicados en el caso Odebrecht. ¿Quiere ver más información? Aquí está la nota en A la Medida. En este proceso penal, según la investigación de la Fiscalía, personeros de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, acordaron con Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón la entrega de sobornos por $18 millones.
La condición para la entrega de las coimas fue que Alejandro Sinibaldi, como exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entregaría a la empresa internacional un contrato para la ampliación de la carretera CA2 Occidente. A los acusados se les señala de ser los intermediarios entre la empresa y Alejandro Sinibaldi para recibir las comisiones ilegales. El exministro Sinibaldi acordó con la empresa entregarles un contrato para la ampliación de la carretera CA2 Occidente. A los acusados, Juan Ignacio Florido, Juan Manuel Molina y Jorge Eduardo Antillón, se les acusa de haber sido los intermediarios o beneficiarios de unas empresas para recibir el dinero pactado. Señor Juan Ignacio Florido. Señor Juan Ignacio Florido. Gracias. Obrigado. ¿Puede indicar si sabe o supo quién era el beneficiario de la cuenta, Central American Advisor? O senhor pode dizer se sabe ou se soube quem era o beneficiário da conta a Central American Advisor? Também, senhor Juan Ignacio Florido. También, señor Juan Ignacio Florido. El testigo es un banquero brasileño llamado Marco Vilinski, quien dio a conocer que las personas de Guatemala se les transfirió más de 12 millones de dólares a través de unas empresas. Con imágenes de Cristian García, un reporte de Hugo Morales. Debemos hacer una pausa, pero tenemos más noticias para usted. Gracias por continuar con nosotros. La Cámara de la Industria junto a Guateintegra y la Universidad del Valle de Guatemala presentaron el reporte y el índice de institucionalización del soborno. La construcción, la administración pública y defensa son los sectores más susceptibles al soborno, según lo detalló un informe académico. Pero lo más impactante es cuando nos ponemos a pensar acerca de cuál es el costo que estamos pagando para poder ejecutar negocios en cualquiera de estos sectores, y el promedio que tenemos para Guatemala es de 30% adicional respecto al precio de licitación. Eso quiere decir que estamos operando con sobrecostos y que realmente eso hace menos competitivo el ambiente empresarial. Y es muy interesante porque justamente como mencionar, nosotros vemos que tenemos más de 601 artículos relacionados con soborno y corrupción, pero a pesar de eso el desconocimiento es bastante amplio. Tenemos en promedio menos del 50% de las empresas conocen un solo tipo de iniciativa, ya sea porque sea legal o porque pueda ser voluntaria. Entonces sí, a pesar de que existe conocimiento de que hay problemas, realmente aún no hemos hecho nada. Al respecto, autoridades de Cámara de Construcción se refirieron al informe de medición de soborno. Sí, en efecto, uno de los problemas de la corrupción es que las empresas que buscan hacer las prácticas transparentes pues se quedan a veces fuera de la competencia. Entonces creo que una regulación efectiva abona, digamos, a reducir estas arbitrariedades o una competencia desleal. En este sentido, nosotros como organización somos muy abiertos a trabajar con las entidades públicas. De hecho, con el Ministerio de Finanzas hemos trabajado fuertemente en el nuevo registro de precalificados. Ellos nos están apoyando con una serie de capacitaciones, y lo que creemos nosotros es que tiene que ser un esfuerzo de ciudadanía en el que tanto lo público como lo privado trabajen en conjunto para evitar esta corrupción. Otro de los sectores que aparece en el informe es el de explotación de minas y canteras, con un 9% de incidencia. Los ministerios de Trabajo y de Gobernación están haciendo acciones conjuntas para el tema del pago del bono 14, que por cierto, como usted sabe, tiene como fecha límite de pago el día de hoy, 15 de julio. Veamos más información aquí en A la Medida. La Policía Nacional Civil continúa con los operativos de seguridad ciudadana por el pago del bono 14. El viceministro de Gobernación confirmó que son más de 42,000 agentes destinados en los 22 departamentos del país. Durante este fin de semana, Policía Nacional Civil desplegó a todas sus fuerzas policiales, específicamente también tuvimos la suspensión de descansos, y esto con el propósito de garantizar a la ciudadanía el tema del pago de su bono 14
ustedes pudieron observar en las distintas partes del país presencia policial, en donde dimos esa seguridad que nuestra ciudadanía necesita hoy por hoy. El total policial son 42.300 agentes, los mismos estuvieron en su totalidad distribuidos en los distintos departamentos del país, los distintos municipios, cada uno asignado a la seguridad ciudadana. No desatendimos ninguno de los aspectos que siempre cubrimos, pero también se pudieron observar elementos policiales en las distintas entradas a bancos, cajeros automáticos, comercios y también en las distintas empresas a nivel de la República. Entonces todo el despliegue policial estuvo completo este fin de semana. Es más, todavía el día de hoy continúa. Los descansos se suspenden a las 0 horas del día de hoy. En tanto, el viceministro de Administración de la Cartera de Trabajo, Francisco Sandoval, dio a conocer que a partir del 16 de julio darán inicio con los operativos de verificación del pago del bono 14. Sus operativos para verificar el cumplimiento del mismo inician a partir de mañana. Entonces también pedir un llamado a todos los obligados al pago de esta prestación a poder cumplir con el mismo para evitar futuras sanciones, las cuales pueden derivar desde un orden de 2 a 9 salarios mínimos mensuales. Se estará buscando o se tiene previsto poder llegar a más de 3.000 establecimientos de trabajo para hacer estos operativos, el cual será a nivel nacional. Como algunos datos, el año pasado se lograron recuperar y verificar el pago de más de 33 millones de quetzales en beneficio de trabajadores. Según el decreto 4292 del Congreso de la República, establece en su artículo 3 que la bonificación deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Y en el caso Botín Registro de la Propiedad, se dio a conocer por parte de los abogados defensores las conclusiones. Los abogados defensores consideran que durante el juicio, el representante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad no logró demostrar que sus patrocinados cometieron diferentes delitos a través de la sustracción de fondos públicos del registro de la propiedad. En sus conclusiones, el abogado Oscar Poró indicó que su defendido es acusado por algo que no existe o no está en el expediente acusatorio que presentó la Fiscalía. No prueba la existencia del expediente E109-59-696 a pesar de que ellos sí vieron el plan operativo anual. Y a ese lo que encuentran es uno que identifican como CUR 5917. Esto nunca aparecerá en la acusación. Esto no lo acusó el Ministerio Público. Esta semana podrían finalizar de presentar sus conclusiones los abogados defensores ante los juzgadores. La próxima semana tal vez el Tribunal 13º dicte sentencias respectivas para los señalados, resolviendo si son inocentes o culpables. Muchísimas gracias por su atención y por su sintonía. Mañana a las 21 horas aquí lo esperamos. Feliz noche, que descanse. Buenas noches.